Venciendo los inviernos de nuestra vida es el nombre que nos han propuesto para esta reflexión, y quisiera ir a la palabra de Dios para tomar como texto base a un personaje que sin duda alguna su vida fue una constante, los inviernos. Es más, tuvo muchos inviernos y muy difíciles inviernos. Pero tiene una característica particular, y es que ella acepta los inviernos antes de que sucedan, y aún sabiéndolo, dice que sí. Este personaje y el texto que quiero usar fue el evangelio del sábado recién pasado. No sé si alguien se recuerda, pero se lo voy a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versículo 26. Estoy seguro que todos conocen el texto. Por puro trámite lo voy a leer, solo para recordarle cuál es el texto y usted lo tenga fresco. Dice la palabra, Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versículo 26 y siguientes. Dice: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera partir de una realidad básica, que era la que le comentaba hace un momento, y es que a mí me gusta mucho hacer mención de esta característica en la Anunciación. Hace muchos años, leyendo una enseñanza del Papa Benedicto sobre la Anunciación, me llamó mucho la atención que él decía que por qué María se turbó por las palabras. El texto dice que el ángel la saluda: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice el texto inmediatamente que María se turbó por estas palabras. Y entonces él preguntaba por qué María se turbó por esas palabras. Y muchos, o inmediatamente uno piensa: a la chica, porque era un camotón en el que se estaba metiendo. Sin embargo, el ángel todavía no le había anunciado nada. El ángel lo único que hizo fue saludarla. Y entonces dice: ¿cómo es posible entonces que ella se iba a turbar por lo que venía, si el ángel no le había explicado nada? La respuesta es correcta. Ella sí se turba por lo que venía. ¿Y por qué si el ángel no le había anunciado? Y la respuesta es simple. El saludo es un saludo profético. Es decir, ya había sido profetizado por el profeta Sofonías. Y como María era una mujer que conocía de la ley, conocía de la escritura, cuando ella escuchó el saludo,
ella inmediatamente supo lo que ese saludo significaba. Aunque el ángel todavía no le había anunciado, ella ya sabía de lo que esto se trataba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella conocía las escrituras. ¿Sabía entonces que el camino iba a ser difícil? Sí. ¿Sabía que iba a sufrir? Sí. ¿Sabía que se acercaba un invierno? Sí. Y a pesar de que sabía que las cosas iban a ser difíciles, ¿qué dice? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. A pesar de que sabía que iba a ser duro, ella acepta esa responsabilidad. A eso súmele que, como si esto no fuera suficiente, dice la palabra que en la profecía de Simeón le dice: una espada atravesará tu alma. O sea, todavía la rematan para decirle: esto va a estar duro, va a estar difícil, van a haber problemas, sí. Pero aunque María no hubiera conocido las escrituras y no hubiera sabido lo que venía, no hubiese necesitado saber eso para saber que iban a haber momentos difíciles. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, hermanos, es parte del paquete. Los inviernos son parte del paquete. Los momentos difíciles son parte del paquete. ¿Van a haber problemas? Sí, sí. Aquí el tema no es si hay o no hay problemas, si hay o no hay momentos difíciles, porque van a haber. Es más, si yo preguntara aquí, levante la mano, ¿cuántos de ustedes tienen algún problema? Creo que todos levantaríamos la mano. Y si alguien no levanta la mano, solo tenga paciencia. Ya van a llegar. Porque esto es así como funciona. Van a haber momentos difíciles, sí van a haber momentos difíciles. Es más, van a haber momentos muy difíciles. Si usted agarra, por ejemplo, la Sagrada Escritura, hubo personajes que pasaron momentos muy duros. Y escuche esto, solo algunos. Fíjese pues, Elías, triste, ¿sabe qué le pidió al Señor? Señor, por favor, quítame la vida, le dijo. Imagínense lo que pudo haber estado sufriendo Elías, que le dijo: por favor, quítame la vida. Moisés le dijo: por favor, Señor, mátame ahora mismo, le dijo. Y como si eso no fuera poco, le dijo: es que, Señor, yo no soy capaz. Job proclamó: maldito el día en que nací. ¿Se imagina la que estaba pasando? Bueno, ya conoce usted la historia, pues. Jeremías se lamentó y, al igual que Job, dijo: maldito el día en que nací. Jonás rogó: Señor, te ruego me quites la vida. Salomón dijo: felices los que murieron, pero más felices los que aún no nacen, dice. Estaba peor todavía. David quería escapar del sufrimiento. David dice: quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto. Todos ellos atravesaron momentos oscuros. Todos ellos querían morir. Porque es que los momentos difíciles, hermanos, son momentos para todos. Invierno va a haber siempre. Algunos años más copiosos, otros menos copiosos, pero van a haber. ¿Cuál es la clave entonces? La clave está no en el problema, sino cómo yo enfrento ese problema. Y eso es lo que hace la diferencia. Gran parte de nuestra felicidad depende de la forma
en la que elegimos ver el mundo. Usted puede decir: ah, qué desgracia, está lloviendo. Oh, la gran... Y qué tráfico el que se hace. Y 2 horas de camino para venir a Tikal Futura. O sea, eso fue lo que yo pensé por un momento. Pero antes de llegar aquí, pero con honestidad, qué bendición que llueva. Qué bendición, porque digamos, yo por ejemplo que crío animales, estamos penando porque no hay zacate. Las zacateras, como no ha llovido, no han crecido y es un problema. O sea, yo necesito que llueva. Gracias a Dios que está lloviendo. Todo depende de la perspectiva desde donde se vea. Aquí el punto no es entonces el problema, es cómo yo enfrento el problema. Ahora que escuchaba a la hermanita que hablaba del IX, fíjense que mi papá ha estado atravesando unos quebrantos de salud y hace algunas semanas atrás lo acompañé al IX. Pues gracias a Dios en el IX no se hacen colas. Usted dijo: ¿qué hiciera este hermano? Dijo usted: ¿en qué realidad alterna estará viviendo este hermano? Pues resulta que nos tocó hacer como 3 horas de cola, ¿verdad ustedes? Y entonces habíamos ahí un grupo de unas, no sé, 50 personas muy probablemente esperando a ser atendidos. Pero fíjense ustedes que en esas 3 horas había una señora que estaba ahí. Mire, esa señora nos tenía embobados a todos. Es que esa señora, estaba platicando con 1 o 2 señoras más, pero era una señora de esas que hablan fuerte. La señora, su plática amena, con 3 horas hablando sin parar un segundo la señora, pero no aburrido, no, entretenida la señora, alegre, ella se reía. Y encima yo todas las 3 horas le puse atención. Las 3 horas. Poco me faltó decirle: señor, dese vuelta porque no escucho bien. O sea, que estaba buena la cosa, hombre. Entonces después de 3 horas, inevitablemente de estarla escuchando, me enteré por qué ella estaba ahí. Y lo que a ella la tenía ahí fue un diagnóstico de cáncer. Esa señora había sido diagnosticada con cáncer. Y yo me veía a mi papá y a mí con un problema así, pero mucho menos serio. Pero la actitud de ella era mejor que la nuestra. Porque la diferencia no es el problema, es cómo yo enfrento el problema. ¿Cómo usted está enfrentando ese problema? Porque, hermanos, les tengo una noticia. Muy, muy probablemente esa situación que usted está pasando pueda ser la mayor bendición en su vida. Que usted no la vea en este momento, esos son, como dirían los patojos, otros 20 pesos. Pero que usted no lo esté viendo no significa que no sea la mayor bendición. Ese problema, esa enfermedad, esa deuda, esa crisis, ese invierno, muy probablemente sea la mayor bendición en su vida. Aunque parezca que no tenga sentido, porque decir: ay, bendito cáncer, pareciera que no tiene lógica. Pero por ejemplo, el testimonio de mi familia con mi esposa, que es sobreviviente de cáncer, nosotros hemos dicho una y otra vez: bendito cáncer que llegó a nuestra vida. Que tantas enseñanzas que nos trajo. Ese problema pueda que sea la mayor bendición. Fíjense que yo leí ahí algo que me gustó mucho, que decía que la gente cambia en 4 momentos. Básicamente, creo que me quedé sin audio. Apacheo, me quedé sin batería. No sé, está. ¿Sí se escucha? Como no es su garganta. No, mentira.
tan abusivo el hermano, va, ustedes. Chica. Entonces le decía, las personas, decía esto que me llamó la atención, decía, las personas cambian en 4 momentos básicamente. El primero, cuando están tan heridos que deben cambiar. No hay otra opción. Primero. Segundo, cuando ven tanto que se inspiran a cambiar. Cuando usted viene a un evento y ve un testimonio como el de la hermana y eso le genera una inspiración y dice, no, es que yo tengo que cambiar mi vida. Cuando escucha usted una prédica, cuando escucha usted un mensaje y eso le inspira y dice, no, yo tengo que salir a la calle, no puedo seguir siendo el mismo sinvergüenza de siempre. Segundo. Tercero, cuando aprenden tanto que quieren cambiar. Gente que se mete a aprender y tanto conocimiento le lleva, ¿sí?, a querer, generan ellos aquí en el corazón un querer cambiar. Y cuarto, cuando reciben tanto que pueden cambiar, o sea, gratitud, pues. Lo terrible, difícil y triste es que normalmente tenemos que esperar a que llegue esa primera, que es estar heridos, para que no nos quede otra opción que el cambio. Quienes me han escuchado predicar a lo largo de 20 años seguramente saben que yo digo constantemente, miren, aquí hay 2 formas, con anestesia o sin anestesia, como quiere. Porque mire, con anestesias aquí sentadito, con su cafecito, su refacción sabrosa, escuchar y que genere un deseo de conversión. Eso es con anestesia. Sin anestesia, no se lo recomiendo. ¿Duele a ustedes? Chica. Entonces, ¿por qué esperar a que llegue un invierno para cambiar? Ahora bien, si el invierno ya llegó, úselo a su favor. Hay que aprender a enfrentar esos momentos de dificultad. A mí me llamó la atención que la hermana hablaba de que no hay que quejarse. Decía, no sé qué. Hay personas que de verdad se preocupan en medio de la tribulación de estarse quejando. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Quejarse implica contarle a los demás lo que estoy pasando. Y fíjense que lo terrible de esto es que el 90% de las personas no le interesa lo que usted le está pasando. Y el otro día se alegra por lo que le está pasando. O sea, estamos fregados. O sea, cállese, hombre. Cállese. Usted aprende a enfrentar la situación. Y vuelvo a tomar las palabras de la hermana. La forma es de la mano de Jesucristo. La mayor parte de nuestros inviernos llegan como consecuencia de nuestras propias decisiones. La mayoría, ¿sí? Dios es tan bueno que aunque el culpable soy yo, toma eso y lo convierte en una bendición. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender a enfrentar estos problemas. ¿Por qué? Porque me tengo que meter en la cabeza que son una bendición. Fíjense que hace unos días, de esas cosas que uno se encuentra de bendición en el internet, me encontré un video de me parece por el acento que fue en Colombia. Era una graduación, había unos probablemente, no sé, 50, 100 alumnos graduándose de ingenieros. El discurso de una de las altas autoridades de la universidad, me está siguiendo, o sea, le voy a pedir que se imagine usted ese video que yo vi. Era la graduación, 100 graduandos con toga, y le toca dar su discurso a una de las altas autoridades. ¿Qué espera uno que diga el discurso en una situación de esas? Que los aliente, que los anime. ¿Estamos de acuerdo o no?
Mire, a mí me gustó tanto el discurso del fulano que mire, lo transcribí. Mi hijo diría: qué bruto sos, papá. Ahora con la inteligencia artificial ya no se hace así. Pero como yo no soy tan inteligencia artificial, yo sí le volé dedos, ¿verdad? A ustedes. Y entonces se lo quiero leer. Escuche. Está nice usted. Dice, claro, él empieza excusándose y dice: quiero excusarme por el discurso que van a escuchar. Seguramente no es el discurso que muchos de ustedes esperaban. Y dice: les deseo fracasos laborales, porque les va a enseñar humildad. Cuando sientan el dolor y la frustración de un despido, de un mal jefe o de un proyecto fallido, recuerden que esa emoción es una respuesta biológica y evolutiva para obligarlos a aprender. Lo que del fracaso queda es algo que nada ni nadie puede arrebatarnos, decía María Zambrano. Le pido también a la vida, para ustedes, algún bien y estrepitoso golpe económico, una quiebra, alguna carencia material que les encoja el alma. Cuando en mi casa no había comida con qué mercar, luego de la muerte prematura de mi padre cuando tenía 16 años, aprendí que no todo lo que vendían en el éxito era esencial. Separábamos en el mercado para hacer cuentas en la caja lo necesario de lo deseable. Las carencias los volverán esencialistas. Pídanle a Dios que les mande tusas, rupturas amorosas, porque hay que vivir soledad para entender el verdadero valor de la amistad. Las curvas de la vida los llevarán a caminos inesperados que pueden terminar en asombro. Hay que confiar en las sendas oblicuas y en los recovecos más que en las autopistas y en los detestables proyectos de vida. El camino más rápido entre dos puntos casi nunca es la línea recta. Deseo que se preparen para la muerte, no solo la muerte en su literalidad, sino también como metáfora de finales inesperados. Morirán un montón de veces en la vida. Después vendrán los renacimientos y la reconstrucción. También prepárense para la muerte verdadera, ya que la probabilidad es del 100%. Solo con esa conciencia al frente sabrán que la vida es como escribir un libro. No es tan importante lo largo que sea, sino lo bueno que les quede. Mi deseo para ustedes, como lo he dicho en tantas formas hoy, es que tengan muchos dolores provenientes del fracaso y la derrota. Que sean, decía él, no sé si existe la palabra, que sean fracasadores, que no es lo mismo que fracasados, y que vean en ellos fuente de fortaleza. Si no te mata, te hace más fuerte, dice el proverbio. De sabiduría se aprende con amor y con dolor, con ambos, de optimismo. Ya sabemos que no hay fracaso definitivo, y de autocompasión, de tanto fracaso, se tendrán que aprender a perdonar para salir adelante. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, hasta en el error, hasta en el fracaso y hasta en el dolor. Casi dan ganas de decir palabra de Dios. Hermano, vi esta frase que ahí se la dejo, que dice: si estás cruzando el infierno, sigue caminando. No se quede ahí.
ese problema pueda que sea la mayor bendición en su vida. Pueda que ese problema, que ese invierno le haga valorar lo esencial, lo importante. Hermanos, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que le hemos quitado importancia a lo que es importante. Y el Señor está anhelando que volvamos nuestra vista donde la debemos tener. Porque, hermanos, la vida se va, y se va muy rápido. Quiero compartir esto también con ustedes. Dice: abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa. Saca el tiempo, porque la última reunión no avisa. Acepta esa invitación, porque el último café no avisa. Haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa. Besa con el alma, porque el último beso no avisa. Perdona rápido, porque la última discusión no avisa. Ama sin medida, porque el último te amo no avisa. Responde esa llamada, porque el último ring no avisa. Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer, hazlo pronto, porque el último baile no avisa. La vida es muy corta, hermanos, para estar perdiendo el tiempo. Disfrute cada momento de su vida, aunque esté lloviendo. Es más, si usted está en invierno y está lloviendo, salga a bailar bajo la lluvia. Disfrute esa tormenta, disfrute esa lluvia, enfréntela con una sonrisa, no olvidando que si usted tiene a su lado aquel para quien no hay nada imposible, entonces, ¿por qué se preocupa? Mamá María tenía confusión en su mente, un poquito. Es más, pregunta: ¿y cómo va a ser esto, puesto que no conozco varón? Y el ángel le dice: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Será que le respondieron lo que estaba preguntando? No. La pregunta fue: ¿cómo va a ser eso? Yo me imagino a mamá María esperando que el ángel le dijera: mira, pues te voy a explicar. Esto va a ser de la siguiente. No. El ángel, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque el ángel no le responde cómo iba a ser, le responde quién lo iba a hacer. Porque lo importante no es cómo va a pasar, es quién va a hacer que pase. Lo importante no es cómo usted va a sanar, es quién la va a sanar. Lo importante no es cómo usted va a pagar esa deuda, es quién va a proveer para que esa deuda sea pagada. Lo importante no es cómo ese ser querido se va a convertir. Lo importante es quién va a hacer que se convierta. Porque lo importante no es cómo, lo importante es quién. Ahora bien, ya voy a ir, no, todavía tengo tiempo. Ustedes, la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción. Sí, va a haber aflicción, pero ¿qué dice? Ánimo, dice, porque yo he vencido al mundo. Para Dios no hay nada imposible. Él va a resolver ese problema, Él le va a dar forma a esa solución. ¿Y en qué se va a convertir? En un testimonio vivo y eficaz del poder de Dios en su vida. ¿Para qué? Para sacar algo bueno. ¿Qué es ese algo bueno? Que usted y yo nos convirtamos en verdaderos seguidores de Cristo. Pero mire pues, hermanos, fíjense que yo tengo ahí, a mí los caballos me gustan, yo crío caballos. Y hace unos 2 meses estábamos con mucha expectativa porque había una yegua que estaba preñada y el caballo que usamos fue de un conocido que tiene un caballo muy bueno y nos regaló el salto. Entonces íbamos a tener una cría de un muy buen caballo.
Y eso nos tenía muy emocionados. Llega el día, eso hace más o menos 2 meses y días. Llega el día, me llaman, mire, ya parió la yegua, vamos con la emoción. Mire, esa cría era una hermosura, ustedes. Oh, de un color divino. Oh. Por alguna razón vimos que la mamá no quería darle de mamar. Eso no es anormal, es común, sobre todo en una yegua como esta que era primeriza, era su primer parto. Entonces ya sabe uno ciertas cosas que uno debe de hacer, ¿verdad? Para que ella deje que la cría se prenda. El asunto es que hicimos lo necesario hasta que la yegua pues dejó que la cría se le prendiera y ya le estaba dando de mamar. Todo iba muy bien hasta la segunda noche. En la segunda noche pasa algo que de eso sí no hay una explicación, pero la yegua decide rechazar a la cría por completo. Y no solo decide rechazarla, sino le da una paliza que lo dejó literalmente moribundo. El muchacho dice que todavía logró llegar a ver cómo lo agarraba del cuello y lo tiraba. Y eso le generó unas heridas en el cuello, en ambos lados, sobre todo uno que era el más dañado, le hizo una herida demasiado grande, tan grande que se le veía la piel colgando, se le veían tendones, era una cosa horrible. De hecho, esto que hay una realidad, y es que el 95% de los criadores hubieran dejado morir a la cría. Esa es la verdad. Sin embargo, a nosotros ese animalito hubo algo que nos cautivó de él, y fueron sus ganas de vivir. Miren ustedes, ese animalito luchaba por estar vivo. Entonces nosotros decimos con mi esposa: mira, hagámosle ganas, con todas las implicaciones que esto tiene, porque ese es un camotón. Y decimos, le hacemos ganas, hagámosle ganas. Imagínense que ese animalito sufrió cosas como, por ejemplo, un día llega a la veterinaria y en uno de los lados, que era el menos herido, me dice: mire, si se le puede suturar. El otro era imposible porque no había ya cómo agarrarle, digamos. Entonces me dice: le vamos a suturar, solo que hay un problema, me dice. Y es que como en las dos formas en las que se puede inyectar es uno en la vena, pero la vena pasa por el cuello, y como tenía destrozado el cuello no había vena para inyectarlo. Y el otro es intramuscular, pero resulta que como estaba tan flaquito no había músculo para inyectarlo. Entonces me dice la veterinaria: no tengo cómo meterle un sedante, entonces lo voy a tener que suturar sin sedarlo. No hay un solo ser vivo, creo yo, que haga lo que ese animalito hizo. Ese animalito no se movió un solo centímetro. Él entendía que lo estábamos ayudando. ¿Sabe algo? No solo no se movió un centímetro, lo único que hacía era llorar. Solo llora. Mire, se le salían sus lágrimas. Y entonces cosas como esas nos conmovieron tanto que dijimos: él quiere, démosle. Y entonces le decía yo que es un camotón, porque resulta que esas criaturas comen los primeros días cada hora, 24 horas al día. Entonces yo pasé las primeras 3 noches durmiendo con él. Puse una hamaca ahí en el tramo y ahí me dormía con él. Bueno, me dormía entre comillas, ¿verdad ustedes? Porque había que darle de comer cada hora. Y sí creo que nació un instinto materno. Mire, usted sabe algo. Yo lo digo bromeando, pero creo que sí hay algo de cierto, ustedes. Porque fíjense que yo ponía el despertador del teléfono, lo ponía cada hora para no quedarme dormido y poderle dar comida. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera sonaba el despertador y yo ya sentía. Además que él hacía. Y entonces decía: ya quiere comer el bebé. Decía yo, a darle comida al chiquito a cada hora. Pero claro, después de 3 días, 24 horas al día de estar en esas, yo ya no daba. Entonces digo: ya sé, voy a pagarle a una persona para que haga ese trabajo. Pero hermanos, hay cosas que no se hacen por dinero. Hay cosas que lo único que lo motiva a uno a hacerlas
es el amor. Y nos dimos cuenta que esa persona no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Veíamos al animalito que en vez de ir prosperando iba retrocediendo. Y entonces le digo a mi esposa: si dejamos a este animalito aquí, se nos va a morir. Este animalito en las noches no está comiendo cada hora. Y ella me dice: ¿qué hacemos? Nos lo llevamos para la casa, le dijo. Bueno, me dice. Eso sí, cuando me vio entrando con madera, acerrín, viruta, solo me decía: no me vas a manchar los muebles. Y empezamos a cuidarlo, y empezamos a sanar sus heridas, y empezamos a hacer un esfuerzo para que su dolor fuera mermando. Y entonces nos levantábamos con la ayuda de mi esposa, sí, pero nos levantábamos, bueno, en las noches sí me decía: las noches sí le das tú, me decía. Y entonces yo me levantaba, poco a poco el tiempo se iba extendiendo, luego fueron cada 2 horas, ahorita vamos cada 4 horas, está comiendo él. Y ¿saben una cosa? Yo ahora lo saco a caminar ahí en el condominio. La gente dirá: qué chucho más raro ese, ¿verdad? Pero ¿saben algo, mis hermanos? Yo no necesito ponerle un lazo, por ejemplo, o un gamarrón. No necesito. Yo salgo y él ahí viene. Si yo me voy a la derecha, él se va a la derecha. Si yo me voy a la izquierda, él se va a la izquierda. Él me sigue a donde yo vaya. Y la razón es simple: porque a pesar de que es un animal, él reconoce quién sanó sus heridas. Porque a pesar de que es un animal, él sabe quién se esforzó para darle una segunda oportunidad de vida. Porque a pesar de que es un animal, él sabe perfectamente quién le ha alimentado, quién le ha ayudado, quién le ha restaurado, quién lo ha sanado, incluso en sus momentos más terribles y de dolor. Quién estuvo ahí a su lado, consolándole, e incluso hasta llorando a su lado. Él lo reconoce. ¿Y sabe qué hace? A pesar de que es un animal, le reconoce y me sigue. ¿Ya vio por dónde va la cosa? Hermanos, si él, siendo un animal, lo sabe reconocer, no sean necios. Yo no dije nada. Ese sí fue pura cosa suya. Porque es que hermanos, es lo menos que podemos hacer nosotros. Si él en sus momentos más duros, él ha estado ahí, hombre. Si en sus inviernos más complejos, él es el que ha estado ahí. Y muy probablemente en muchas ocasiones nadie se ha quedado, solo él. Lo menos que deberíamos de hacer es seguirlo, hombre. Si él, siendo tan bueno, mire, yo ahora que acabamos de pasar el mes de la madre a ustedes, yo les decía en alguna prédica, ya a las mamás les decía: es que es impresionante. Por ejemplo, les hablaba del amor de las mamás, y les decía: es comparable al amor de Dios. Y les decía yo que con mi nieto, que yo creo que en todas mis prédicas hablo de mi nieto, pero mi Luca, yo lo veo con mi hija, ese mi Luquita, fíjense ustedes. Y cuando se hace en el pañal, hace unas averías ustedes. Y mi hija, con aquel amor, con aquella delicadeza, prepara todo. Y uno atrás así. Y ella con aquel amor le quita el pañal. Aquella grosería, va a ustedes. Y ella con aquella delicadeza lo limpia, lo deja impecable. Es más, hasta la he visto terminar de limpiarle y todavía le da un besito en las nalguitas, fíjense usted. Y dice uno: ese sí es amor para ustedes. Y sabe algo,
entendí que Dios es igual. A veces nos echamos unas... Vaya que el audio falló, va ustedes. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos limpia la grosería que hicimos, nos da un besito y nos ama sin condición. Así es Dios de bueno. Hermano, ese momento, esa situación tan compleja y tan terrible, lo único para lo que está sirviendo es para bendición, y que nos demos cuenta que hay un Dios que siempre está, para que nos demos cuenta que hay un Dios que no está señalándole, que no está juzgándole, que lo único que está haciendo es amándole. Así que tomemos eso para, hermanos, seguir al Señor fielmente e ir detrás de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Que ese invierno usted y yo lo podamos ver como es, como la mayor bendición que el Señor ha permitido en nuestra vida. Amén. Voy a orar y de una vez voy a aprovechar para hacer la oración al final por las ofrendas. Mis amados hermanos, muchas veces he escuchado yo en las oraciones de las ofrendas decir: hermano, el Señor no necesita de su dinero. No, sí necesita. Necesita de sus manos para ofrendar. Necesita de su gana, de su ímpetu, ¿sí? Porque todo esto representa un gasto, ¿sí? Y dígame, ¿cuántos han recibido bendición aquí hoy? Vamos a ver. ¿Verá que sí? ¿Vale la pena o no vale la pena de que el Señor siga usando estos medios para seguir llevando su palabra y para seguir llevando esperanza? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, hermanos, demos un poquito de lo tanto, de lo mucho que Él nos ha dado para que esta obra siga en pie. Así que vamos a hacer la oración y vamos a orar por sus finanzas y por su ofrenda al final. Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, porque en tu inmensa misericordia nos has bendecido a través de problemas, a través de enfermedades, a través de angustias. Las has permitido, no las has provocado, pero las has permitido para mi bien. Te doy gracias, Señor, porque eres tan bueno que la peor tormenta la conviertes en la mayor bendición. ¿Cómo no darte gracias, Señor Jesús? Si has estado conmigo cuando nadie quiso estar conmigo. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si meto la pata hasta el fondo y qué haces tú? Una vez más me perdonas y me vuelves a amar como desde el primer día. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si has convertido el lamento en baile? Hoy quiero pedirte, Señor, que permitas que cada uno de los que estamos acá podamos ver desde otra perspectiva, que podamos ver ese problema, esa situación compleja que estoy pasando, que tú, Señor, permitas que pueda ver lo que viene detrás. Señor, cuando los dolores de parto llegan, es porque la bendición está a punto de nacer. Si hoy, Señor, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia en mi vida, yo te pido que me permitas ver la bendición que tienes preparada para mí. Qué bueno eres, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Hoy te pido, Señor, que derrames bendiciones abundantes sobre cada uno de nosotros. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y si en esa voluntad está que la bendición llegue a través del dolor, yo la acepto, Señor, porque todo, absolutamente todo, obra para bien de aquellos que aman al Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que está pasando en nuestra vida, pero
te damos más gracias aún, Señor, por lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, porque sabemos que un día estaremos diciendo: bendito problema que me trajo a tus pies, bendito problema que me enseñó de tu poder y de tu grandeza, bendito problema que me enseñó que para ti no hay nada imposible. Gracias te doy, Jesús. A ti, Mamá María, te pido tu intercesión amorosa por nosotros, que cuando ya no aguantemos estés tú ahí para darnos fuerzas, que cuando sintamos que ya no podemos más estés tú con tu amor maternal para renovar esa gana, ese ímpetu, esa nueva visión. Yo te pido, Mamá María, no te canses de interceder por nosotros, porque mucho lo necesitamos. Y te pido que intercedas por esas ofrendas, que intercedas por esos trabajos, que intercedas por esas fuentes de provisión. Te pido, Mamá María, que en tu inmensa misericordia le susurres al oído a tu Hijo Jesús, para que derrame bendición, provisión y abundancia en cada una de las mesas, de las casas de los hermanos que estamos en este lugar. Te pido, Señor Jesús, que pongas un oído atento a esas peticiones de Mamá María y bendigas las finanzas y bendigas la ofrenda, mucha o poca, que cada uno de los hermanos van a dar. Y te pido, Señor, que si lo que ofrendemos hoy no va a ser suficiente para suplir las necesidades del grupo, te pido que la multipliques, así como un día lo hiciste con los panes y los peces, que así lo hagas, Señor, para que todo pueda ser pagado en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Trinidad Santa.